Sí, me da gusto saludar esta mañana a Eliel Amaya, socio de Comercio Exterior en Baker Chile. ¿Cómo estás, Eliel? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muy bien, muchísimas gracias. Con el gusto de dirigirme a ti y al auditorio. No, es un gusto y además un tema muy oportuno y es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Ahora sí ya estamos pues a unas semanas de que entre en vigor. Ayer veíamos a Robert Lighthizer, el zar del comercio exterior de los Estados Unidos, pues con la espada desenvainada o al menos listo, digamos, a aclarar algunos puntos con México en los nuevos mecanismos que hay para solucionar controversias. Y por otro lado, del lado del gobierno y del sector privado, pues una apuesta, digamos, o expectativa de que el TEMEC ayude a convertirse en un motor de México en el escenario de esta enorme recesión que estamos atravesando. Y lo primero que me gustaría plantearte es, ¿qué dirías que es realmente nuevo del TEMEC con respecto al TELECAN? Mira, yo te diría que básicamente el 80% de lo que era el Telecán continúa dentro del TEMEC y del otro prácticamente el 20% únicamente el TEPE es realmente nuevo. Lo demás fueron modificaciones, fueron instrumentos que ya existían, que se están incluyendo dentro del tratado, lo cual va a permitir una mayor certeza jurídica. Si lo vemos en la taxonomía del tratado como tal, bueno, pues tenemos 10 capítulos nuevos con temas que son trascendentes, que son importantes, que van desde comercio digital, temas laborales, temas de medio ambiente, acciones específicas sobre competitividad, lucha ante la corrupción, y la parte que yo creo que más va a nutrir a México, que tiene que ver con el apoyo que se pretende para dar a las pymes e integrarlas en las cadenas productivas. Sí, son 10 capítulos interesantes, sobre todo porque cuando empezó el Telecán, entró en vigor en 1994, pues no era tan visible, digamos, que México se iba a convertir, por ejemplo, en una potencia automotriz. ¿Dónde habría una área en donde México pueda convertirse justamente en una potencia que hoy a lo mejor no es tan aparente desde tu óptica? Mira, definitivamente hay situaciones coyunturales que van a permitir que otras industrias vayan llenando los huecos, ¿no? Hoy por hoy México es el tercer socio comercial de Estados Unidos. Y no solo es en el tema automotriz, que ese vamos a seguir siendo un peso importante, específico, aún con un ajuste en la cadena productiva, pues dadas las reglas que se han definido para conferir origen. Toda la inversión que existe se va a poder seguir capitalizando. Pero yo veo también temas muy importantes que tienen que ver con agricultura, temas muy importantes con electrónica, donde México sigue siendo un candidato ideal por los recursos naturales que tenemos y por otro lado por una mano calificada en un costo aceptable y esta distancia, a diferencia de países asiáticos que tenemos pues con el mercado más grande del mundo, ¿no? Por supuesto, y esto que mencionas es bien importante de los electrónicos. Ahora, hace un rato ponía una declaración de Ricardo Monreal, el senador, en cuanto a lo que está pendiente del lado de México, ¿no? Porque pues habrá que trabajar todavía en esta recta final en algunos temas. ¿Qué está pendiente? Y fíjate que, pues, lamentablemente no se han acabado de hacer las aprobaciones en el Congreso mexicano, aunque México ya tiene muchos de los instrumentos pendientes que tienen que ver con las reglas del comercio digital, con propiedad intelectual, modificaciones a temas específicos de la Ley Federal de Variedades Vegetales, Ley de Metrología y Normalización, donde damos cabida, por un lado, a acuerdos ambientales internacionales, aproximadamente 7, que ya ha expresado su voluntad de hacerlo, simplemente es traerlo a leyes mexicanas, y temas importantísimos como es la sexta enmienda de modificación a la tarifa, donde se establecen los aranceles, las fracciones y demás, que bueno, pues ya lleva prácticamente 2 años de atraso en su publicación en México por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, pendientes, pues tenemos aproximadamente 6 leyes con numerosos tratamientos que van justo a estos temas novedosos dentro del TEMEC. Un tema bien importante que falta todavía por publicarse, a diferencia de las reglas uniformes, que antes te voy a platicar un poquito más sobre ese tema, son las reglas que emite generalmente, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria, conocidas como reglas de carácter general para la aplicación de las disposiciones de un tratado. Y esto es lo que va a suceder realmente en aduanas. ¿Cómo se van a hacer las cosas en aduanas?
qué documento, cómo lo vas a presentar, bajo qué mecanismos, si va a ser ventanilla única, etcétera, ¿no? Por supuesto. Y justo, ¿a qué se refieren las reglas uniformes? Fíjate que las reglamentaciones uniformes que existen también en el Telecán son prácticamente disposiciones reglamentarias, es como el reglamento de una ley, donde las autoridades de los 3 países se sentaron a definir qué hacía falta aclarar. Nos dan un número de definiciones muy importantes, ponen ejemplos de cómo se tienen que hacer los cálculos, establecen pues a detalle cuál es la metodología para poder definir si un bien califica como originario o no originario, y te dan esos detalles que no necesariamente vienen en un tratado o en una ley, pero que sí al momento ya de estar haciendo la operación van a ser trascendentes, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, hay temas que cambian, por ejemplo, el sector automotriz que tendrá plazos un poco más amplios en los certificados de origen, ¿no? Es decir, pues esto que se modifica en varias áreas clave de las exportaciones mexicanas. Bueno, del comercio en general, pero me refiero en el sector automotriz, por ejemplo, es un caso muy específico. Sí. Fíjate que en este tema de origen me parece muy valioso rescatar que ya no va a funcionar el certificado de origen como tal. Ahora, muy estilo anglosajón, lo que se va a tener que hacer es una evaluación, una certificación de origen. Esa evaluación es interna, la tiene que hacer cada exportador, productor o incluso el importador de los bienes, para definir si en el momento que está haciendo la operación, lo que está importando, exportando, es originario de la región del TEMEC. Y para ello se han dado una serie de lineamientos, pero se va a permitir que esta evaluación se vea reflejado en cualquier documento comercial, incluso en la factura, lo que implica que cualquiera que quiera hacer esta certificación, pues tendrá también que hacer una evaluación exhaustiva de cuál es la regla que le corresponde, cuáles son los elementos que consideró, si son costos, si son, etcétera, y conservar esta información disponible para las autoridades de los 3 países por un mínimo de 5 años. Entonces nos habla un poquito de un cambio en el paradigma donde, si bien ya no va a haber un papelito, porque ahora va a ser electrónico, puede incluirse en una factura y demás, el trabajo de fondo de hacer un análisis exhaustivo de por qué sí califica sigue estando ahí, y ahora más que nunca con las declaraciones que hemos escuchado, pues tenemos que estar muy alertas a tenerlo al día, puntual, y que sea muy claro de cómo se confirió el origen. Estoy hablando esta mañana con Eliel Amaya, socio de comercio exterior de Baker Tilly, aquí en México. ¿Qué tantos márgenes se abren en términos de lo que pueda hacer Estados Unidos, sobre todo por lo que escuchábamos de Robert Lighthizer, en términos de abrir controversias, etcétera? ¿Es más posible que con el TLCAN o es parecido? Pues mira, yo creo que la diferencia no está en poderlas abrir o no, sino en la velocidad en la que se van a poder resolver. Ahora el TEMEC prevé mecanismos que van a ser más rápidos, mecanismos incluso pues como si fuera una negociación entre particulares, aunque también esté involucrado el gobierno, donde pues se van a exponer los casos y se va a tratar de llevar de manera amigable a una solución expedita. Se generaron diversos comités para efectos de poder hacer estos trabajos lo más rápido posible, y dentro de estos comités vamos a tener pues los temas álgidos de la misma negociación, temas de corte laboral, temas justo de la tramitología, de parar las reglas que existen en temas de barreras no arancelarias en nuestros países. Entonces yo creo que es el momento también para que México, que vemos también muchos casos donde no ha habido un comercio justo, un trato equiparable a lo marco del Telecán, pues pongamos también las cartas sobre la mesa y se lleve a negociaciones que entre más rápido pues vamos a salir beneficiados todos. A nadie le interesa tener una situación de conflicto que lo único que hace es erosionar la relación y pues limitar el crecimiento de la economía que tanto nos hace falta, ¿no? Sin duda. Eliel, tengo que hacer un corte, pero te invito a que te quedes en la línea porque es importante saber también para las empresas medianas, las empresas pequeñas, pues qué oportunidades ofrece, ¿no? Porque hay bastante que se puede aprovechar. Así que vamos a hacer un corte. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Invitarle, por supuesto, a que me escriban @Rodpack, también a que siga la cuenta de Imagen, @Imagen_MX, para que usted vea todos los contenidos que se generan aquí en Grupo Imagen y particularmente en Imagen
Imagen Radio. Y esta mañana estoy conversando con Eliel Amaya, socio de comercio exterior en Baker Tilly. Eliel, ¿cuáles son las oportunidades que habrá para las empresas medianas, para las empresas pequeñas en México, incluso para las muy pequeñas, a propósito de la entrada en vigor del TEMEC? Mira, un tema que es muy valioso rescatar del esfuerzo que se ha estado haciendo en esta nueva negociación, justo se generó un capítulo específico que le da vida a un comité para pymes que va a estar teniendo inteligencia comercial a efectos de poder integrar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas productivas que se generan en Norteamérica. Van a tener reuniones originalmente anuales, la primera está planteada para noviembre de este año, y a través también de otro de los capítulos donde se busca elevar la competitividad de toda la zona, pues se van a estar definiendo estrategias que van a ir pues permeando los tres países, y esto pues va a empezar a generar, uno, que se consoliden cadenas productivas muy interesantes en el norte de América, y dos, que en el caso de México podamos aprovechar la coyuntura que nos ha dado también COVID, coyuntura que nos lleva a replantearnos hasta dónde vamos a poder parte de la cadena productiva. En el caso de capitales importantísimos que normalmente estaban buscando una mano de obra económica en Asia, o buscaban el desarrollo tecnológico en países europeos, cuando se empiezan a cerrar fronteras por una situación de salud, como nos ha demostrado el COVID, y donde necesitas garantizar la proveeduría. Entonces, eso le da una perspectiva diferente y le da una serie de oportunidades pues a todas las empresas pequeñas y medianas en el territorio nacional. Sí, sin duda va a ser importante. Ahora, ¿cómo ves en términos de la Secretaría de Economía la capacidad que hay justamente de impulsar esta representación y de aprovechar estos ámbitos? Porque obviamente vimos una salida importante de funcionarios, mucha experiencia. Jesús Seade sin duda es un activo bien importante, pero bueno, pues ahora ya está buscando el encabezar la Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo se ve esa parte? ¿Cuál es tu visión de eso? Pues mira, siempre que hay este tipo de movimientos también tenemos pues una ola de sangre nueva que puede tener una visión diferente. Y por decir una coyuntura también que es importante aprovechar es que ya existen las reglas definidas para todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Recordarás que también a partir de 1 de julio se hace responsable a las plataformas tecnológicas de empezar a retener el IVA de todos aquellos que usen una plataforma tecnológica, de pagar el impuesto sobre la renta por los que hagan transacciones a través de plataformas tecnológicas. Entonces, yo creo que ahí pues la sangre nueva que se está integrando a la Secretaría de Economía y la visión que debe de tener también es moverse hacia donde se está moviendo el comercio electrónico. Me parece que aún con la salida de importantes funcionarios, existen hoy en día instrumentos ya muy sólidos, muy consolidados, que apoyan a la manufactura, y hace falta poder generar esta nueva dinámica de apoyo a la prestación de servicios desde México. Por supuesto. Pues temas bien interesantes y seguramente lo iremos hablando, Eliel, porque, bueno, pues hay mucho todavía que se irá desarrollando conforme entre en vigor y sobre todo, pues también explorando dentro de estos 10 capítulos adicionales, pues en cada uno cuáles son las ventajas comparativas que tiene México y sobre todo las oportunidades que van surgiendo, pero creo que hoy hemos dado un buen recorrido en términos de de lo nuevo y por supuesto de lo que está pendiente y de las oportunidades que habrá hacia adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Nada más déjame dar dos anuncios rapidísimos. Claro. El primero es invitarles que precisamente el tema de TEMEC da mucho de qué hablar. Tenemos un webinar planeado para el 25 de junio a las 10 de la mañana en Baker Tilly. Lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy tenemos dos eventos también importantes en la firma. El primero, 10 de la mañana, que tiene que ver con el deterioro en el valor de los activos. Y el segundo, que será a las 5 de la tarde, en una participación de nuestro socio director, Manuel Aguilar, con funcionarios de Monex, para hablar sobre qué rumbo debemos de tomar pues ahora con el tema de la pandemia del COVID. Así estará con Carlos Tavares, ¿no? Pero ahí en los canales de Baker Tilly los podemos ver estos tres eventos. Es correcto. A través de nuestras redes sociales está la información y directamente en nuestro canal de YouTube van a poder ver el evento en vivo. Muy bien. Eliel, muchísimas gracias. Como siempre, te agradezco.
Ahí escuchamos a Eliel Amaya, socio de comercio exterior en Baker Tilly, aquí en México.